Desde el albor de los tiempos, los seres humanos hemos alzado la vista al cielo sin saber qué es lo que estábamos mirando. En una de esas ocasiones, contemplando el firmamento, alguien se tuvo que preguntar: ¿estaremos solos en el universo? ¿Habrá alguien más aparte de nosotros? Habrán pasado cientos, incluso miles de años, y esa pregunta aún sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad. Al menos, oficialmente, ya que supuestamente hace casi 75 años, algo extraño se precipitó sobre nuestro planeta. Hoy hablaremos sobre lo ocurrido en el caso Roswell. Bienvenido al Círculo del Misterio. Era la mañana del 2 de julio de 1947. El granjero William McBressel se disponía a hacer sus labores diarias cuando descubrió un pequeño cráter y dentro un objeto extraño. Se trataba de una especie de maquinaria, no más grande que una mesa, con un montón de restos alrededor de algo parecido al papel de aluminio, que se extendían durante kilómetros, con aspecto bizarro y una especie de jeroglíficos ininteligibles en su superficie. Evidentemente no sabía qué era, así que decidió llamar al sheriff, que no se presentó hasta el 5 de julio, y con el gobierno al tanto, un par de días después apareció todo el ejército estadounidense. Esto se relató en el periódico local Roswell Daily Record a 8 de julio de 1947, y hoy en día este suceso es famoso por ser el primer avistamiento ovni conocido de la historia. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Pues a decir verdad, nadie lo sabe. Gran parte del revuelo fue provocado por el titular tan sensacionalista que puso el periódico ya mencionado sin ninguna prueba de ello salvo el testimonio del afectado. Decía así: platillo volante estrellado en Nuevo México. Y eso que solo estuvo en venta durante un solo día porque los militares obligaron a retirar este titular. Pero ya era demasiado tarde. Miles de personas ya daban por hecho que el gobierno ocultaba algo, y este, desesperado por ocultar el suceso, no solo amenazó al sheriff, que tomó declaración a McBressel, obligándolo a no decir nada de lo ocurrido, sino que además mantuvieron secuestrado al granjero casi una semana, alejado de su casa, de su granja, de su familia y evidentemente del ovni. Pero no solo eso, también le obligaron a cambiar su testimonio. Semanas más tarde, los militares dijeron lo siguiente: no se preocupen, solo fue un globo sonda. Supongo que con eso se pensarían que ya estaba todo solucionado y que nadie iba a sospechar nada, pero sospecharon, y es que tenían motivos, no solo por las habladurías de la zona, sino porque militares y miembros del cuerpo de inteligencia estadounidense realizaron múltiples testimonios de lo que habían visto, y entre esos testimonios existe uno realmente escalofriante. Eleazar Benavides, el último testigo vivo y antiguo militar destinado en la base, expresó que cuando fue a realizar el informe de lo ocurrido y a retirar los fragmentos, encontró dos cuerpos desconocidos entre los escombros, dos cuerpos, según él, extraterrestres, es decir, ajeno a nuestro mundo, y lamentablemente ya fallecidos, pero lo interesante viene ahora. Retirando estos extraños metales, hallaron un tercer cuerpo, y este aún seguía con vida, pero agonizando. Benavides relataba que se llevaron los cuerpos a distintas bases que él desconocía, según los médicos, para realizar pruebas con las criaturas encontradas. El militar los describe así: de alrededor de 1,20 metros de altura, como un niño, piel suave y relativamente delgada, cabezas grandes en proporción al tamaño total, ojos negros ocupando gran parte del rostro, de color grisáceo, sin nada de vello corporal y de estructura humanoide, con dos piernas y dos brazos, según él, bastante largos y delgados. Pero no acaba ahí. También había un olor terrible. Esto describe el ya anciano hombre. Un hedor tan nauseabundo salía de estos cuerpos que no lo iba a olvidar nunca. Aunque se trata de un testimonio de alguien que estuvo allí ese día, muy pocas personas le creyeron, y quien lo hacía pasaba directamente a formar parte de la conspiración. Conspiración, por cierto, que daba por hecho que a los cuerpos encontrados se les practicó una autopsia y que además fue grabada. Esta idea pasó desapercibida hasta 1995, cuando Ray Santilli vendió una copia de la grabación a los medios de comunicación.
Por muy increíble que parezca, en la cinta se ve claramente como un grupo de supuestos médicos le realizan innumerables pruebas a un extraño ser que coincidía parcialmente con lo descrito por Benavides. Duraba alrededor de 48 minutos y parecía ser la prueba más concluyente de que todos los intentos de Estados Unidos por mantener eso en secreto se fueron al traste. La cinta se propagó por los medios como el fuego y causó furor en el público. Lástima que Santilli reconociese, debido a las cuantiosas preguntas que le hicieron, que no era del todo verdadero. Él explicó que era la reconstrucción del mismo film, pero con algunos añadidos y con un mejor uso de la iluminación. Esta declaración fue el final del vídeo porque, si bien nunca dijo que era falso del todo, ya nadie se creía la veracidad del mismo, siendo a día de hoy un supuesto fraude. Pero repetiré, supuesto fraude. Realmente, independientemente de la veracidad del vídeo, no se descarta que sí que sea fiel al vídeo original. ¡Qué curioso! Es increíble el desprecio que se le hizo al film de Santilli, catalogándolo tan rápido como falso. Llega a ocurrir 50 años antes y todo el mundo se lo hubiese creído. Es más, se lo creyeron. Y es que el motivo por el que se formó tanto revuelo con el incidente y por el que la gente enfermó con la fiebre alien no fue solo el titular del periódico que hablaba sobre supuestos platillos volantes estrellados en Roswell, sino que 9 años antes del incidente, en 1938, coincidiendo con la Gran Depresión, a Orson Welles, el famoso actor, director y guionista, se le ocurrió la brillante idea de cundir el pánico en la sociedad con motivo de la celebración de Halloween, consiguiéndolo con creces. Y estaréis pensando, ¿cómo lo hizo? ¿Os acordáis de esta película, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise? Efectivamente, es La Guerra de los Mundos, película basada en el libro del mismo nombre escrito por H.G. Wells en 1897, libro en el que también se basó Orson Welles para inventarse una supuesta invasión alienígena desde Marte. Para ello, lo retransmitió por la radio y usó cientos de efectos de sonido para hacerlo más creíble. Y vaya si se lo creyeron. No solo la gente entró en verdadero pánico y preocupación, sino que a día de hoy es la inocentada más famosa de la historia. Cuando salió a la luz la verdad y Orson Welles dio la rueda de prensa donde relataba cómo hizo todo, a la gente le encantó tanto que se volvieron locos con el fenómeno alien. Hasta tal punto que es posible que influyese sobre lo ocurrido en Roswell 9 años después. Siendo totalmente honestos, muchos sociólogos opinan que tampoco se asustó tanta gente y que fue una exageración, pero los datos que resalta la estadística sobre el relato revelan que fueron 1,7 millones los ciudadanos preocupados y 1,2 los que pasaron miedo. Hablamos de casi 3 millones de personas engañadas por un chico que en aquella época tenía tan solo 22 años. Evidentemente pidió disculpas y no hubo consecuencias para el joven, aunque bueno, sí que hubo una. Y es que fue catapultado hasta la cima por demostrar el poder absoluto que tienen los medios de comunicación sobre la gente en general. Algo que el ejército estadounidense ya sabía de antemano. Por eso dijeron que había sido un globo sonda y retuvieron a aquellos que fueron testigos para evitar confusiones. Y es que el gobierno no se mantuvo al margen y dio una explicación oficial. Pero en 1994 salieron a la luz los documentos desclasificados de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre el caso Roswell, y se descubrió que esos fragmentos del supuesto globo sonda eran realmente del reflector de un radar aerostático que formaba parte de un proyecto gubernamental secreto para espiar a Rusia, el Proyecto Mogul. En plena Guerra Fría, parece factible creer que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estuvieron envueltos en proyectos de investigación científicos relacionados con la energía nuclear, por lo que Estados Unidos creó este proyecto que consistía en el despliegue de una serie de globos meteorológicos que, ubicados en la tropopausa, entre la troposfera y la estratosfera, eran capaces de detectar a distancia los sonidos que producían el lanzamiento de misiles nucleares en el territorio soviético, y así poder evitar una gran catástrofe en territorio estadounidense sin necesidad de tener que arriesgar las vidas de sus pilotos. Sin embargo, algo falló durante la prueba del prototipo número 4 y este acabó estrellándose, teniendo la mala suerte de ser encontrado antes por William McBressel que por los militares norteamericanos. Pero algunos testimonios hacen que este suceso se vuelva aún más escalofriante, porque parece ser que esta sonda sí que iba tripulada, ya que al ser un prototipo necesitaría de algún tipo de control manual y es muy posible que los cadáveres que encontraron a la hora de recoger los fragmentos pertenezcan a soldados japoneses capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Al ser de pequeña complexión, explicaría por qué fueron estos y no otros a los que el gobierno estadounidense forzó a ir en la nave.
en concreto en un compartimento que se correspondería con todo el papel de aluminio encontrado alrededor de la maquinaria principal, y los jeroglíficos podrían ser kanjis japoneses que el granjero, al no tener conocimientos de esta lengua, podría haberlos confundido. Para darle más veracidad a esta idea, existen testimonios de otros prisioneros japoneses que denuncian este hecho. Solo hay una cosa que falla, y es que parece que es una explicación muy pero que muy pobre. Si son prototipos no tripulados, ¿por qué realizar una maniobra con gente en su interior? Es más, ¿por qué si la Guerra Fría no comenzó hasta el año 1953, cómo es que ya había prototipos para el espionaje nuclear, cuando en aquel entonces solo Estados Unidos tenía esta tecnología? Es decir, la primera cabeza nuclear de la URSS fue detonada con éxito en el año 1949. Y lo más importante, todos los prototipos y maquinaria estadounidense llevan un etiquetado. Esta pegatina informativa sirve para conocer el modelo y clasificarlo. Un detalle curioso es que el ejército siempre recompensa a los civiles que hay en esta pegatina, pero resulta que McBressel no la encontró, pero ni él ni nadie. Además, ¿queréis saber lo que dijeron los militares cuando se les preguntó sobre la incongruencia de las fechas? Los testigos tienden a olvidarse de las fechas. Sea como sea, Roswell se ha convertido en la meca de lo extraterrestre. La llaman la ciudad de los ovnis, un apodo bastante sugerente. Año tras año miles de personas vienen a visitar la zona del accidente buscando alguna pista sobre lo ocurrido. De hecho, por $50 puedes pasar la noche en el rancho de McBressel y por 10 llevarte algunas piedras. Quién sabe, quizá tengan la clave para comunicarse con alguna inteligencia superior. ¿Tú qué crees? ¿Fue un mero satélite sin importancia? ¿Un proyecto de espionaje? ¿Quizá un nuevo tipo de vehículo? ¿O realmente nos visitaron seres de otro mundo? ¿Realidad o mito? Déjamelo en los comentarios. Yo me despido con ganas de seguir investigando. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo.